Vamos a la palabra del Señor. Váyase al libro de Mateo, en su capítulo 25 y versículo 14 le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Cuando el encuentre se pone en pie y le damos lectura. Aleluya. Gloria a Dios. Y le damos lectura a la palabra en nombre del Padre, del Hijo y el poder de su Santo Espíritu, y a la letra lo dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto hubieras dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Puede sentarse. Bendito y alabado es el Señor. Dice, hermano, el tema de esta hora: embajadores de Cristo, no escondas lo que Dios te ha dado. Gloria a Dios. Ese es el tema. Embajadores de Cristo, no escondamos lo que Dios nos ha dado. Amén. Aleluya. Y quizás algunos podemos decir: pero a mí, ¿qué me ha dado Dios? Primeramente, hermano, sabemos que Dios nos ha dado una salvación tan grande. Pero después de la salvación que Cristo nos ha dado, hermanos, nos ha venido dando muchas cosas a cada uno de nosotros.
Y no solamente, hermanos, a los embajadores de Cristo, sino, hermanos, a todo aquel hombre, aquella mujer que un día le recibió en su corazón. A todos, hermanos, el Señor los ha venido, hermanos, dando grandes cosas, bendito y alabado en nuestro Dios. Vemos nosotros, hermanos, que el Señor ha dado a los hombres y a las mujeres ministerios. Porque el Señor, hermano, ha repartido ministerios a cada uno de aquellos siervos fieles. Ha repartido ministerios, ha repartido dones. Y qué bueno, hermanos, de que Dios ha dado, hermanos, a cada uno, hermanos, dones diferentes. Amén. Bendito y alabado es el Señor. Porque el Dios que nosotros alabamos, hermanos, cuando nosotros le pedimos, hermanos, Él está atento, escuchando el clamor de sus hijos. Y Él, hermanos, da lo que nosotros más necesitamos. Pero a veces, hermano, en esto, hermanos, de los dones, podemos ver nosotros, hermanos, que a veces nosotros ni sabemos, hermanos, los dones que Dios nos ha dado. Pero qué bueno aquellos que saben, hermanos, lo que Dios ha puesto en sus manos. Bendito y alabado es nuestro Dios. Porque, hermanos, Dios ha dado ministerios. Sabemos nosotros que el Señor dio 5 ministerios. Y eso lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 11, vea. Donde el Señor ha dado ministerio, bendito y alabado es el Señor. Amén. Después de esto, hermanos, vemos que el Señor ha repartido dones en medio de su pueblo. Y ha dado dones muy especiales, bendito es nuestro Dios. A cada uno de nosotros, hermanos, algo los ha dado. Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué el Señor me ha dado a mí? ¿Y qué el Señor le ha dado a usted? A mí antes me hicieron una pregunta cuando yo, hermano, estaba muy tierno en la obra y me dijeron, ¿cuál es el don que el Señor le ha dado a usted? Y yo me quedé que no hallaba, hermanos, qué contestar. Porque en realidad, hermanos, yo no sabía, hermanos, qué el Señor me había dado de don. Bendito y alabado es el Señor. Pero, hermanos, aleluya, sabemos, hermanos, que Dios algo ha depositado en usted y en mí. Aleluya. Y lo ha depositado, hermanos, para que nosotros, hermanos, no lo escondamos. Lo ha depositado para que usted y yo, hermanos, sabiendo, hermanos, los dones que el Señor nos ha dado, conforme, hermanos, a ese don, lo trabajemos para la gloria de nuestro Dios, hermano. Amén. Bendito y alabado es el Señor. Porque, hermanos, los dones no son para esconderlos. ¿Cómo dice el tema? Que no tenemos que esconder los dones, ¿verdad? Amén. Bendito Dios. El versículo 14 que le dábamos lectura dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Bendito Dios. Él entregó, hermanos, dice, sus bienes a aquellas personas. Repartió, hermanos, sus bienes en aquellos 3 siervos. Hermanos, podemos ver nosotros, hermanos, que este Señor representa, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Y, hermanos, cuando el Señor viene a pedir cuentas a aquellos que habían recibido, hermanos, sus bienes que el Señor les había entregado en sus manos. Hermanos, en aquel tiempo, hermanos, aleluya, podemos ver nosotros que dice que le entregó todos los bienes que él tenía, 5 al primero y al segundo 2,
y al otro le entregó uno. Cuando estamos hablando, hermanos, de estos talentos en aquel tiempo, estamos hablando, hermanos, que les entregó dinero. Les entregó dinero para que ellos fueran, hermanos, y negociaran. Y hermanos, si de la ganancia, hermanos, que a ellos les quedara, hermanos, aleluya, una parte iba a ser para ellos y la otra parte, hermanos, para cuando su Señor viniera, poder entregar, hermanos, aleluya, lo que había sido entregado en sus manos y la ganancia que habían obtenido. Por eso la palabra del Señor nos dice, hermanos, aleluya, que el primero había ganado 5 talentos más. Bendito y alabado es el Señor. Amén. Entonces, hermanos, podemos ver en aquel tiempo, hermanos, el Señor entregó, hermanos, dinero a aquellos para que ellos pudieran negociar. Ahora, hermanos, esto relacionado hoy a estos tiempos, hermanos, ahora nosotros lo podemos relacionar, hermanos, con los dones espirituales que el Señor da a su pueblo. Bendito Dios. Aleluya. Por eso vemos, hermanos, de que dice que le dio 5 y al otro le dio 2. Y dice que se los dio según la capacidad de cada uno de ellos. Si él hubiera sabido, hermanos, de que los 3 tenían la misma capacidad, él les hubiera dado igual a cada uno. Pero él viendo, hermanos, de que no tenían la misma habilidad, la misma capacidad, viene y como el Señor nadie lo puede engañar. Él sabe, hermanos, aleluya, cómo usted y yo los comportamos. Entonces, viendo el Señor de que este hombre, hermanos, era muy, hermanos, listo, le entrega 5 talentos para que negocie. El Señor sabía, hermanos, y estaba entregando según la capacidad de cada uno de ellos. Al otro, nos dice la palabra del Señor, que le entrega 2 talentos. Bendito y alabado es el Señor. Y se los entrega, hermanos, aleluya, porque sabía que este hombre también tenía capacidad para multiplicar aquello que el Señor le estaba dando. Y al otro le entrega solamente 1. Porque, hermanos, él conocía que este era un hombre dejadito, igual que nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque Dios, hermanos, nos está bendiciendo grande y poderosamente, pero a veces no entendemos las bendiciones que Dios nos está dando, hermano. Amén. Bendito y alabado es el Señor. Mi hermano cantaba una alabanza, un coro, muy precioso. Y ese coro decía: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, pero el viernes no. ¿Verdad que sí? Así decía ese coro. No, ¿verdad? Decía que también el viernes se gozaba, también el sábado se gozaba, también el domingo se gozaba. O sea que, hermanos, todos los días, hermanos, de la semana es motivo de gozo para la iglesia del Señor. Pero lo malo es que el día viernes no les gusta apoyar casi a los ancianos. Y que Dios les bendiga a mis hermanas que los están apoyando. Amén. Pero muchas veces vemos la deficiencia, hermanos, en los días viernes que no se acercan. Quizás porque no podemos, pero que Dios les bendiga. Bendito y alabado es el Señor. Entonces, hermanos, vemos nosotros que ahora, hermanos, el Señor ya nos reparte, hermanos, dinero para que vayamos, hermanos, y compremos y negociemos. Porque así como somos nosotros de listo, lo echamos a la otra bolsa. No, ahora el Señor ya no hace eso. Ahora el Señor, hermanos, nos da dones espirituales para que usted y yo, hermanos, conociendo los dones que Él nos ha dado, los echemos a trabajar, hermanos, y esto sea de grande bendición en la obra del Señor. Amén.
Por eso decía el tema, no escondas lo que Dios te ha dado. Amén. Yo sé, hermano, que en este lugar hay hombres que Dios les ha dado muchos dones, hermano. Dios les ha dado ministerios, hermano. Hay mujeres que Dios, hermanos, las usa en gran manera. Les da dones espirituales. Bendito y alabado es el Señor. Y qué bueno por eso, hermano. Porque eso es bueno ver que, hermanos, en la congregación, hermanos, haya, hermanos, toda clase de dones espirituales, hermanos, benditos y alabado es el Señor. Porque eso es maravilloso, hermanos, cuando un hombre pone manos sobre el enfermo y el enfermo sanó. Aleluya. Eso es precioso. Ver, hermano, que el Señor, hermano, lo usa en hacer milagros, hermanos, aleluya. Esto es bueno en la iglesia del Señor. Ver que la hermana, hermano, tiene el don de sanidad, hermano, y que el Señor usa a la hermana, solamente pone mano y el Señor con su gran poder, hermano, hace que aquel hombre, aquella mujer que está enferma, sea sanado. Amén. Mire qué bonito, hermanos, los dones que el Señor da. Y yo sé, hermanos, que en esta congregación hay diversos dones que el Señor ha dado, hermanos, a muchos, hermanos. Y eso es bueno, bendito Dios. Pero ¿qué quiere el Señor, hermanos, aleluya, cuando el Señor deposita algo, hermanos, en la mano de aquel hombre, en la mano de aquella mujer? Que los trabajemos, que los pongamos por obra. Algunos hermanos saben, hermanos, los dones que el Señor les ha dado, pero no los ponen en práctica. Bendito y alabado es el Señor. Y que Dios bendiga a aquellas que sí, hermanos, aquellos que sí, en verdad, hermanos, están haciendo la obra de Dios y están, hermanos, ejerciendo, hermanos, los dones que el Señor ha puesto en sus manos, hermanos. Bendito Dios. Que Dios, hermanos, los ayude. Que Dios los bendiga. Estábamos viendo, hermanos, que dice, hermanos, la palabra del Señor. Al principio les decía que dice, hermanos, que el Señor repartió ministerio, ¿verdad? Sí. Y yo sé, hermanos, que en este lugar hay hombres de ministerio, bendito Dios. Porque Dios, hermanos, da esos ministerios a quien, hermanos, se los pida. En aquellos tiempos nosotros vemos la palabra del Señor, hermanos, y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Mire qué bueno es Dios, hermano. Amén. Como Dios, hermano, en su gran amor y su gran misericordia, hermano, deposita ministerios en las manos de los hombres, hermano. Y tan rebeldes que somos a veces, ¿verdad? Sí, hermano, porque en verdad hay rebeldía a veces en nosotros. Pero Dios, hermanos, es bueno con el ser humano, repartiendo todos estos dones, hermanos, aleluya, estos ministerios, perdón, hermanos. Mire, hermanos, sí, el Señor, imagínense, el apóstol, vemos nosotros, hermanos, que el ministerio de los apóstoles era andar predicando la palabra del Señor. Andaban anunciando la palabra, ganando almas para Cristo, bendito Dios. Los evangelistas, hermanos, de igual modo, hombres usados por Dios, hermanos, rescatando las almas, hermanos, que estaban perdidas sin Dios y sin esperanza, y trayéndolas al redil del Señor. Liberando, hermanos, aleluya, a los endemoniados. Hermanos, el ministerio, hermanos, evangelístico es un ministerio muy precioso. Amén. Pero también, hermanos, no es fácil. Hermanos, porque el que tiene un ministerio, hermanos, tiene que desempeñarlo, hermanos.
Pero qué bueno por aquellos hermanos que en verdad, hermanos, desempeñan el ministerio evangelístico, el ministerio apostólico que el Señor, hermanos, aleluya, les ha dado. A otros dice que lo constituyó pastores. ¿Cuántos quieren ser pastores aquí? Nadie. Un ministerio muy duro. Un ministerio, hermanos, aleluya, de derramar lágrimas delante de la presencia de Dios. Un ministerio, hermanos, en que aquel pastor, hermanos, aleluya, se porte bien con las ovejas. Siempre hay ovejas que se portan mal con él. Pero que Dios los ayude y que Dios los bendiga, porque, hermanos, el ministerio del pastor, hermanos, no es fácil, porque el pastor, hermanos, está guiando a sus ovejas al buen camino. Amén. Es el ministerio del pastor, hermano. Está clamando a la 1 de la madrugada por el rebelde que no se congrega, por la rebelde que no quiere congregarse, pero ahí está el pastor. Tráigalo, Señor, tráigala. Que venga a los cultos, que se congregue, tenga misericordia de ella, tenga misericordia de él. Ahí está el pastor clamando misericordia a toda hora de la noche, el que lo hace y el que no lo hace, que Dios le bendiga. Porque ese es el ministerio, hermanos, del pastor. Es duro, no es fácil ser un pastor. Me preguntan a mí, yo les digo no he sido llamado para eso. Es lo que yo digo, ¿verdad? Y muchos hermanos pueden decir igual, no, yo pastor no, mejor evangelista, mejor profeta. Pero profeta bueno, no mentiroso. Gloria a Dios, porque de todo se ve, hermano. Entonces vemos nosotros que dice que a otros hermanos los constituyó pastores y a otros maestros. ¿Qué es lo que hace el maestro? Enseñar, ¿verdad? El maestro enseña la palabra de Dios para que nosotros, hermanos, como ovejas, viendo, hermanos, aleluya, la enseñanza que el maestro nos está dando, hermanos, aleluya, nosotros podamos caminar rectamente delante de la presencia de Dios, hermano. Amén. Porque eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que usted y yo como ovejas, hermanos, seamos obedientes. No me admiro del silencio. Aleluya. No me admiro. Yo sé, hermanos, que estos temas no es para estar, aleluya, gloria a Dios, gritando y saltando y danzando. No es para eso. Bendito y alabado es el Señor. Pero mire, hermanos, aleluya, tenemos, hermanos, que ser obedientes. Y en verdad somos hijos, somos hijas de Dios. Tenemos que ser obedientes, hermanos, a vuestros pastores, dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Eso yo no me lo estoy inventando, así lo dice la palabra del Señor. Y mire, hermanos, el pastor, hermanos, aleluya, después de estar, hermanos, enseñándolos el buen camino, si Él los está enseñando, hermanos, Él es un pastor, Él es un maestro que los enseña el buen camino, los enseña la palabra del Señor, como nosotros tenemos que caminar diariamente en nuestro diario vivir, hermanos. Aleluya. Es el pastor el que está, hermanos, al cuidado suyo y mío. Hay a usted y a mí que seamos ovejas, ¿verdad? Porque usted sabe, porque yo sé si soy oveja o si tengo de aquellos cachitos enrollados, ¿verdad? Unos cachitos enrollados, así unos animalitos pequeños y perversos. Usted sabe y yo sé lo que soy. Y hay uno también que sabe, es el Dios de los cielos. Gloria a Dios. Él sabe bien, hermano, sus ovejas que tiene en este redil. Y Él sabe si hay alguno en medio allí, ¿verdad? Infiltrado o infiltrada. O serán que ese que estaba infiltrado o infiltrada ya, hermanos, escaló y se fue a otro lugar. Eso no lo sabemos, eso solo Dios lo sabe. Bendito y alabado es el Señor. Pero, hermanos, lo que Dios quiere es que usted y yo, hermanos, aleluya, seamos, hermanos, ovejas Amén. de su prado.
Hermanos, oiga, ¿para qué, hermanos, para qué el Señor, hermanos, constituyó, hermanos, aleluya, a estos siervos de Dios, hermanos, a los apóstoles, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, hermanos, para que usted y yo, hermanos, aprendiéramos a caminar en el camino del Señor? Y mire lo que dice el versículo el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oiga, para lo que, hermanos, el Señor dejó a estos hombres, hermanos, a fin de edificar. Bendito y alabado es el Señor. Cierta oportunidad, hermanos, yo a medianoche escuché un versículo de la palabra del Señor a mi oído y decía: a fin de perfeccionar a los santos, decía, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ni sabía dónde estaba el versículo. Y me levanté como a las 2 de la mañana a buscarlo, hermanos, y allí lo encontré. Yo había estudiado un mensaje para el día martes. Y el lunes fue ese sueño. Quiero decirle que me porté rebelde. No prediqué ese mensaje porque yo había estudiado otro. Y prediqué el que había estudiado, no el que el Señor me había dado. Prediqué otro, martes. Miércoles, el pastor predicó en estos dos versículos, en el 11 y el 12. Mire qué bueno. Es que Dios sabía la necesidad que había en el pueblo. Y como yo actué rebelde, hermano, vino, hermano, sí, el Señor le dio al pastor que predicara el siguiente día allí, y allí lo hizo. Bendito y alabado es el Señor. Por eso, hermano, cuando usted y yo tengamos, hermano, algo que el Señor los habló, hermanos, en sueño o lo que sea, allí donde el Señor los ha dicho, allí prediquemos. Porque eso quiere el Señor. Y es bonito, y son mensajes, hermanos, preciosos, así cuando el Señor los da. Bendito Dios. A fin, decía, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendito es nuestro Dios. Vamos, hermanos, a ver el versículo 15 de donde hemos tomado como base. A uno Dios dice 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y aquel hombre que tenía 5 comienza a trabajar para poder ganar. Y aquel que le dio 2 comienza a trabajar porque él sabía que un día le iba a rendir cuentas al Señor. Usted sabe también, ¿verdad? Yo sé también que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. La palabra nos dice que un día estaremos en el tribunal de Cristo, dándole cuentas al Señor, hermano. ¿De qué? De lo que hemos trabajado, de lo que hemos hecho en esta tierra, de los dones que el Señor le dio y usted se los echó, mire, los guardó. No esconda lo que el Señor le ha dado. Aleluya. No podemos esconder lo que Dios nos ha dado, hermanos. Echémoslo a trabajar. Amén. Como estos hombres, hermanos, comenzaron a trabajar, a moverse. Porque iban a tener, hermanos, que presentarse delante del Señor y le iban a entregar, hermanos, aleluya, la ganancia y el dinero que le habían dejado. Ay, que de aquellos y de aquellas que el Señor les ha dado, que de las que y de los que el Señor les ha dado profecía y no la están poniendo en práctica. Que de lo que el Señor les ha dado voz audible, oyen la voz de Dios, pero se hacen los mareados, las mareadas, como que nada.
No, si Dios le está hablando y si Dios por misericordia le ha dado esos dones, pues póngalo en práctica y lo que el Señor le diga, eso diga usted y no diga mentiras. No vaya a mentir, porque recuerde que un día va a estar delante del Señor cuando el Señor le esté pidiendo cuentas. Y si, hermanos, aleluya, el Señor por misericordia le da la profecía, igual no se vaya a convertir en un mentiroso o una mentirosa más, sino que hable lo que en verdad el Señor le dice, para que no vaya a tener problemas en aquel día. Porque ¿de qué me sirve a mí llegarle a profetizar por mi propia cuenta a un hermano o a una hermana? No, hombre, si eso no es de Dios, nunca se va a cumplir. Y el problema es para mí. El problema yo lo voy a obtener en aquel día cuando el Señor me pida cuenta. Por tanto, hermanos, lo que el Señor lo dé, hermanos, así como el Señor lo dé, así también nosotros, hermanos, podemos darlo a aquella persona a quien el Señor le quiere hablar, le quiere decir algo. Nosotros, como predicadores de la palabra del Señor, por misericordia de Dios, hermanos, porque tartamudos somos que no podemos ni leer bien la palabra de Dios, pero que Dios nos ayude porque no tenemos estudios académicos, hermanos. Apenas leemos la palabra deletreado, hermanos. Pero déjeme decirle que nosotros como predicadores y predicadoras somos profetas también. Aleluya. Sí, porque esta es la profecía más segura, hermano, la palabra de Dios. Pero ¿qué del predicador que habla cuentos? No, aquí no podemos venir a contarle un cuento para que usted se esté riendo, porque yo no soy payaso para contarle un cuentecito, para que usted me aplauda y se ponga a chistar. No, esto no es así. Aquí tenemos que hablar la palabra tal y como está escrita, sin ponerle ni quitarle, hermano. Porque esta es una profecía y esta, hermano, esta palabra que estamos viendo es la que lo va a hacer cambiar, hermano, de nuestra forma de vivir, hermano. Amén. La palabra de Dios es la que cambia, la que transforma la vida del ser humano. Amén. Bendito y alabado es el Señor. Qué bueno es Dios, hermanos, con nosotros. Dice el 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. No esconda lo que es del Señor. Amén. No podemos esconderlo, hermano. Si el Señor nos ha dado algo, hermano, pongámoslo en práctica. Como mi hermano decía ayer, mi hermano pastor, si el día que el Señor me levante de silla en danza, yo lo voy a hacer para la gloria de Dios. Pero ahora, hermanos, aleluya, el Señor, hermano, el que está dirigiendo el culto, se desgarra la garganta cantando, hermanos, y todo. Y nosotros resistiéndolo muchas veces. Resistiéndolo muchas veces, hermanos, a la presencia divina. Amén. Del poder del Espíritu Santo. A veces se siente, hermanos, aleluya, esa bendición. Pero, hermanos, aleluya, se ve, hermanos, que hay quienes que hasta se resisten, hermanos. Y eso no tiene que ser así. Si el Señor se lo ha dado, hermanos, hay que trabajarlo. Amén. Como dijo mi hermano, cuando el Señor me dé algo, yo voy a danzar por todo eso, dice mi hermano. Bendito y alabado es el Señor. Asimismo, el que había recibido, pero el que había recibido, dice, 1 fue y cavó en tierra y lo escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos a arreglar cuentas con ellos. Eso es lo duro. Eso es lo tremendo. Que un día, hermano, el Señor vendrá a pedirles cuentas. Sí.
Y allí es donde va a salir el que hizo lo bueno. Amén. Y allí es donde va a salir el que hizo lo malo. Amén. Y el que hizo lo bueno, dice, a la derecha, ¿verdad? Sí. Y el que hizo lo malo, al otro lado, a su izquierda. Mire, hermanos, que lamentable, hermanos, que en aquel día van a haber grandes sorpresas. Porque habrán sorpresas. En aquel día, hermanos, cuando estemos delante de la presencia de Dios, allí vamos a saber, hermanos, si en verdad hicimos lo bueno en esta tierra o hicimos lo malo. Si hicimos lo bueno, vamos a pasar a la boda del Cordero, a gozarlo con el Señor. Amén. Aleluya. Pero si hicimos lo malo, qué tristeza más grande será para aquel hombre, para aquella mujer, habiendo vivido 40 años en el Evangelio y estuvo engañado todo el tiempo. Eso va a ser triste y desesperante en el momento. Nosotros hoy en día, hermanos, por una pequeña cosa los angustiamos, los afligimos, estamos llorando, afligidos, angustiados. Y en aquel día va a ser tremendo. Aleluya. En aquel día va a ser duro. Por eso hoy que, hermanos, por misericordia de Dios tenemos vida, tenemos salud. Hermanos, cuando nos acerquemos a este lugar, hagámoslo con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, porque eso es tomado en cuenta delante de la presencia del Señor, hermano. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere. Eso Dios quiere, hermanos, de usted y de mí. Bendito y alabado es el Señor. Poderoso es el Cristo que alabamos. Aleluya. Dice, hermanos, el 20. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Mire qué precioso, hermano. Ese hombre había cumplido con el trabajo, hermanos, aleluya. Y el Señor estaba agradecido. El Señor estaba contento viendo que aquel hombre, hermanos, había ganado el doble de lo que Él le había entregado. ¿Qué, hermanos, si algún hermano o alguna hermana el Señor le regala 5 dones de los 9 establecidos en la palabra del Señor? 9 son, ¿verdad? Imagínense qué bendición. ¿Será que el Señor lo puede hacer o cree usted que el Señor no lo hace? Sí. El Señor, viendo su capacidad y mi capacidad, el Señor puede poner en sus manos 5 dones espirituales, o quizás más, hermano. Pero viendo la capacidad que hay en usted y hay en mí. Amén. Ay, pero sí, a veces cerquita de la iglesia y ni quiero congregarme. ¿Y cómo, pues? No, si el Señor quiere ver, hermano, la diligencia de aquel hombre, Amén. la diligencia de aquel embajador, de aquella servidora, que esté activo, que esté activa, que desee trabajar en su obra. Dios puede depositar esos talentos en sus manos para que, hermanos, los trabaje. Pero si el Señor conoce que yo soy dormilón ahí, ¿cómo? Si el Señor conoce que los hablan y los dicen: mire, hermano, venga a orar, fíjate que hay un enfermo, está grave. Ay, solo me doy vuelta en la cama y no, hombre, yo tengo sueño. ¿Será que el Señor me va a dar ese don? ¿Verdad que no? No, si el Señor sabe que yo no lo voy a trabajar, no me lo da. Pero si el Señor sabe que a la hora que sea, que no me va a interesar, hermanos, a la hora que me llamen, yo voy a ir,
yo le digo que el Señor deposita esos dones en mi vida. Y los deposita en usted también. Amén. Porque el Señor conoce, Él sabe y conoce, hermano, la capacidad de cada uno, hermano, de nosotros, bendito Dios. Y dice en el 21, lo quedamos, vea. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Hermano, eso es maravilloso, ¿verdad? Eso es precioso, hermanos, aleluya, oír aquella palabra. Que el Señor lo diga en aquel momento: entra al gozo de tu Señor. No es lo que usted está buscando hoy en esta noche aquí. Es lo que nos acercamos, hermanos, a buscar a diario aquí. Cada día tratando de ir, hermanos, buscando perfección para la obra de Cristo. Hermanos, porque aquí nadie es perfecto en este mundo. Perfecto solo fue nuestro Señor Jesucristo. Pero usted y yo estamos en este lugar porque nosotros, hermanos, a diariamente vamos buscando la perfección que el Señor pone, bendito Dios. Amén. Y poco a poco, a través de la palabra del Señor, hermano, el Señor nos va enseñando lo que tenemos que hacer, hermano. Bendito y alabado es el Señor. Porque Dios, hermanos, es bueno con el ser humano. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos. Sobre ellos había hecho lo que su Señor le agradaba, ¿verdad? Porque le dice lo mismo, que pase al gozo de su Señor. Pero el problema es aquel descuidado. Ese es el problema. Aquel que se descuidó dijo: yo sabía que tú eras duro, pero le dio igual, le dio lo mismo. No se preocupó. Sabiendo que el Señor era duro, no se preocupó. Ay, dice la palabra de Dios que es dura cosa caer en manos de un Dios vivo. Así dice la palabra del Señor. Dura cosa. Que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros. Amén. Para que nosotros trabajemos, hermanos, en la obra del Señor. Para que nosotros pongamos en práctica lo que el Señor, hermanos, nos da. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y un día poder, hermanos, estar feliz delante de la presencia del Señor. Y dice el versículo 24: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Mire, hermanos, este hombre conocía al Señor. Y de esos hay muchos. Y de esos hay muchas que conocen, hermanos, cómo el Señor es, hermano. Pero ni aún así no hay temor de Dios. No hay temor de Dios, pero que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, hermano. Dice, lo quedamos en el 25, vean. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Fue y lo guardó. Y el Señor lo que quiere es ver a hombres y a mujeres activos trabajando. El Señor quería que ese siervo
fuera, hermanos, y le llevara 2 talentos porque le entregó 1. Todos los otros 2 entregaron, hermanos, el doble. Él tenía que haber llevado 2 talentos y entonces, hermanos, hubiera pasado al gozo de su Señor. El Señor lo que quiere hoy en día, hermanos, que usted y yo estemos aquí en este lugar. ¿Cuántos días? Los 7 días de la semana. Que no digamos ahora es viernes y yo no voy, si va a predicar ese que no puede, va a cantar ese que no puede, yo voy a ir solamente el martes, porque el martes las hermanas son alegres, pueden cantar. Yo cante, quien cante, pueda o no pueda, todos los días vengo, hermanos, a apoyar a mis hermanos que trabajen. Sean ancianas, sean jóvenes, yo no tengo, hermanos, de menos ningún culto, porque sé que cada día que estoy en este lugar, hermanos, Dios derrama diferentes bendiciones en mi vida. Y no interesa, hermanos, quién esté cantando, quién esté predicando, hermanos. Aquí, hermanos, la bendición se siente cuando usted y yo venimos dispuestos a adorar y a bendecir a Dios. Amén. Sentimos la bendición. Pero hay muchas que este día no les gusta casi venir, pero Dios ya la ha visto. Bendito y alabado es el Señor. Y el problema es, hermanos, de que las cuentas serán con Dios, no con el pastor, no con los diáconos. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Oiga, qué diferente la expresión que recibe el tercer siervo. Siervo malo. Y los malos no van a entrar al reino de los cielos. No. Ningún malo que no haga maletas, porque el malo no se levanta. No. Hermanos, los buenos, estos trabajaron, estos ganaron, estos entregaron al Señor, hermanos, lo que tenían que darle, pero el malo, ese no hizo nada. Y en la obra del Señor, hermanos, tenemos que ponerlos, hermanos, listos para poder, hermanos, trabajar en la obra del Señor. Ay, pero es que hoy tengo pereza de ir al culto. No, nada que pereza si usted y yo, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Vamos a sentir, hermanos, aquella bendición que nos impulsa a poderlo venir para el culto. Amén. Porque la palabra del Señor a mí me dice que desde que creímos fuimos sellados con el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué de lo que no están ahora? ¿Será que están enfermos todos y no sabemos, verdad? Puede ser. Puede ser. O cualquier cosa, otra cosa pudo haber pasado y por eso nos hicieron presente a la casa del Señor. Pero usted y yo, hermanos, los que estamos reunidos en este lugar, no sabemos lo que les haya podido haber pasado. Pero hay uno que ese sí desde los cielos lo está viendo. A usted y a mí, a los que estamos reunidos en este lugar y al que está viendo su programa favorito ahí en la televisión. O si está enfermo, o le ha pasado algún otro problema, el Señor lo está viendo y sabe. Bendito y alabado es el Señor. Qué bueno es el Señor, hermanos. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no le podemos mentir. Dice el versículo 27, por tanto, debía de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Oiga, no trabajó, lo escondió, se lo quitó. ¿Qué de aquel hermano que el Señor le ha dado 3 dones, pero se los embolsó, los guardó, no los trabajó? Se le va a ser quitado y se le va a dar al que tiene más, al que trabajó, al que lo puso en práctica, aquel hombre, aquella mujer que, hermano, no viendo, hermano, ningún problema, hermano, cuando había que trabajar, este hombre o esta mujer se fue a desempeñar, hermano, su cargo que tenía. Se fue a desempeñarlo, y eso es bien visto delante de la presencia de Dios, porque está trabajando en la obra del Señor. Qué lastimoso es, ¿verdad?, que al que el Señor le ha dado voz audible se la quite en aquel día. Al que le ha dado profecía, Dios se la quite y se la va a dar a aquel que trabajó más. Pero que Dios, hermanos, los ayude a cada uno de nosotros. Y dice el 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Mire qué tremendo es esto. Apenas el Señor, por su misericordia, le había dado al hermano discernimiento de lenguas. ¡Qué bendición! Pero mi hermano le dio igual. No trabajó el don que el Señor le había dado. No, hombre, si a mí solo eso me ha dado el Señor. No me pudo haber dado más. Yo le he pedido más, pero no me ha dado más. ¿Y qué más quiere? ¿Qué más pide? Esa es una grande bendición. Hermano, ver a un hombre o una mujer, hermano, que Dios la usa, hermanos, en un don de eso es de bendición, hermano. Poder ver, hermanos, hombres de que otro hablando en lenguas angelicales y otros, hermanos, a la par interpretando aquellas lenguas. Eso es maravilloso, hermano. Eso es precioso poder ver esos dones que el Señor da. No es interesante que seamos rebeldes, imagínense. ¿Qué tal si nosotros fuéramos un poco más obedientes y pusiéramos, hermanos, cada uno un poquito más de nuestra parte y empezar, hermanos, a trabajar más en la obra del Señor? Dios, hermanos, los va a llenar, hermanos, de grande bendición. Amén. Bendito y alabado es el Señor. Ahora ya entiendo por qué, hermanos, los veo que se están durmiendo, porque los veo, hermanos, que están algo raros, porque el tiempo se ha terminado. Ni me di cuenta cuando el tiempo terminó. Solo le vamos a dar lectura a este versículo, hermano. No había visto el reloj. Y dice el 30, y al siervo inútil echale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso no es lo que usted busca, ¿verdad? Eso no es lo que yo busco en este lugar. No, nosotros buscamos, hermanos, bendito y alabado es el Señor, que el Señor en aquel día nos diga: entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que usted y yo tenemos que buscar, hermano. La presencia de Dios, hermano, para que
no vayamos, hermanos, a tener problemas en aquel día.